El cambio debe ser verdadero y definitivo. Vamos al libro de Nahum, a la profecía de Nahum, capítulo 1. Vamos a leer del 1 al 14. Dice la palabra del Señor. Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. El Señor es Dios celoso y vengador. Dios es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para con sus enemigos. El Señor es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Dios marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza el mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo, y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. El Señor es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra el Señor? Él hará consumación, no tomará venganza dos veces de sus enemigos, aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. De ti salió el que imaginó mal contra el Señor, un consejero perverso. Así ha dicho Dios, aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados, y él pasará. Bastante bastante te he afligido, no te afligiré ya más, porque ahora quebraré el yugo de sobre ti y romperé tus coyuntas. Mas acerca de ti mandará el Señor, que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. Amén y amén. Bien, el profeta Nahum, utilizado por el Señor, declara la profecía que es en contra de Nínive. Nínive en aquel entonces era la ciudad de Asiria, de los asirios. Digamos que para aquel entonces Asiria gobernaba el mundo, era la capital del mundo, podríamos decir. Y sobre esta ciudad ya el profeta Jonás había hablado. Recordemos todo lo que el profeta Jonás había dicho y todo lo que sucedió en torno a la profecía que Dios había mandado a través de Jonás. Recordemos que en principio Jonás no quiso obedecer a Dios. El Señor le había mandado a decir que en 40 días él destruiría la ciudad de Nínive. Jonás, que era consciente de todo lo que era este pueblo asirio y todo lo que se hacía desde la ciudad principal, su capital Nínive, en contra de Israel, porque los asirios eran un pueblo demasiado cruel. Ellos habían destruido varias naciones y entre ellas a Israel. Israel había desaparecido como nación. Y esto estamos hablando más o menos 700 años antes de Cristo. Y recordemos que desde entonces Israel no volvió a ser nación hasta el año 1948 en adelante. Y todo esto sucede porque por la crueldad que tenían los asirios, fue entonces que el profeta Jonás no quería ir a profetizar allí. Y él no quiso ir en principio, en primera instancia no quiso ir. ¿Por qué? El texto nos explica, nos habla cuando leemos el profeta Jonás, la profecía de Jonás, que él sabía que Dios, el Señor Todopoderoso, era un Dios clemente y misericordioso. Y que si este pueblo se arrepentía, Dios se iba a arrepentir del castigo que tenía
determinado para ellos, que era la destrucción. Después de todos los acontecimientos, al fin de todo lo que sucedió con este gran pez en el mar, el naufragio de la barca donde iba y todo, Jonás va a profetizar. Y efectivamente sucede lo que Jonás entendía. ¿Y qué fue lo que pasó? Que cuando Jonás, durante 3 días de camino atravesando la ciudad, proclama la profecía del Señor, lo había anunciado lo que Dios había dicho, el pueblo se arrepiente. Esto lo vemos allí en Jonás capítulo 3, en el versículo 4. Dice, Jonás lo encontramos ahí antes de Nahum, donde estábamos, está antes Miqueas y antes está Jonás, capítulo 3, y dice el versículo 4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Ellos, aquí vemos en este versículo algo que es muy importante que hemos hablado y es que le creyeron a Dios. Y sabemos que es diferente creer en Dios, como una gran cantidad de la sociedad dice yo creo en Dios, y una cosa muy distinta es creerle a Dios. Creer en Dios, dice la palabra que aún el diablo cree en Dios y tiembla. Pero creerle a Dios es saber que lo que Él dice se hace, se cumple. Creerle a Dios es creerle a su palabra. Entonces en la sociedad mucha gente dice, yo creo en Dios, pero no creen en la palabra. Yo creo en Dios, pero no buscan obedecer su palabra. Yo creo en Dios, pero no saben qué dice su palabra. Entonces es muy distinto de ese grupo de personas a las personas que decimos que le creemos a Dios y por tanto nuestra guía y nuestra luz es la palabra de Dios. Pues ese mensaje que estaba proclamando Jonás, tanto los hombres desde el menor hasta el mayor le creyeron a Dios a través de este profeta. Como ellos se arrepintieron, hicieron silicio, un arrepentimiento por edicto del rey en aquel entonces, todo el mundo ayunando a ver si del Señor de ellos tenía misericordia. Y efectivamente Dios de ellos tuvo misericordia. Pero entonces, ¿qué pasó? Que ahora vemos en el libro de Nahum nuevamente una profecía contra Nínive. Y esto sucedió más o menos 100 años después de que Jonás estuvo proclamando el mensaje del Señor, pues 100 años después la sociedad vuelve a estar en sus peores situaciones delante de los ojos de Dios. Entonces allí el Señor llama a otro profeta, a Nahum, del cual dice la palabra de Dios, y lo envía para que él anuncie el nuevo mensaje de Dios. Pero a diferencia de Jonás, Nahum no tenía que ir hasta Nínive. Nahum está allí en el reino de Judá, en Jerusalén o en los alrededores de Jerusalén, está enseñando a viva voz lo que el Señor ha determinado hacer con Nínive. Y recordemos entonces, 100 años después de que el pueblo se había arrepentido, nuevamente había caído en desobediencia delante de los ojos de Dios. Y aquí nos lleva una primera reflexión que es importante para nosotros. Y esa primera reflexión es, ¿qué tanto dura la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿Qué tanto dura la palabra de Dios en nuestros corazones? ¿Qué tan grande y qué tan verdadero es el compromiso nuestro delante de los ojos de Dios para obedecerle? Porque podemos pensar y quizás ir deduciendo que el pasar del tiempo es un enemigo para nosotros y se vuelve enemigo si no estamos leyendo y consultando y estudiando periódicamente, continuamente, diariamente la palabra de Dios. Entonces se nos olvida de dónde nos ha sacado el Señor, de qué nos ha librado el Señor, y se nos vuelve algo rutinario, algo simplemente por ahí histórico en nuestra mente, en nuestra historia personal. Pero la palabra de Dios, si la hemos dejado de lado, ya no está afectando nuestra vida, porque es la palabra de Dios la que instruye, la que guía a cada persona si verdaderamente está comprometida en estudiarlo. Y de esto había hablado incluso nuestro Señor Jesucristo allí en Mateo capítulo 13.
cuando hablamos de la parábola del sembrador. Yo creo que todos la hemos escuchado. La parábola del sembrador, allí en Mateo 13, vamos a leer solo del 20 al 22. Miremos cómo dice la palabra del Señor, versículo 20. Y el que fue sembrado, está hablando de la semilla, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Versículo 21. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces vemos acá solamente dos ejemplos. La semilla que cae en pedregales, es decir, en primer momento, cuando uno habla la palabra de Dios o por experiencias que hemos tenido, de momento hay como un avivamiento, hay un gozo, pero ese gozo rápidamente se va. ¿Y se va por qué? Porque la palabra no llegó a un corazón en el cual pudiera quedar cimentada, quedar allí sembrada la palabra del Señor, sino que fue algo que movió solamente las emociones. Y dice también la palabra de Dios que otra parte de la semilla cayó entre espinos. Esta es la que los afanes del mundo, cuando viene la persecución, cuando las riquezas, todo esto ahoga la palabra. ¿Y qué hace? Nos olvidamos de la palabra y nos quedamos en el mundo. Pues si Dios había dicho esto a través del profeta Nahum, si dijo a Nahum, si le estaba diciendo a Nahum todo aquello que él tenía que profetizar, y se lo estaba hablando como nación, porque podemos decir, mire, es que fueron 2 generaciones. Claro, recordemos la obligación y la importancia, el mandato que nos ha dado Dios de enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios y enseñarles a obedecer las cosas que el Señor nos ha mandado. Entonces, el pueblo de Nínive, quienes vivieron la experiencia de la profecía de Jonás, ellos allí reconocieron al Dios Todopoderoso como el gran Señor que tiene la soberanía para poner y para quitar, para poner reyes y quitar reyes y todo lo que Él quiera hacer. Ellos debían haber pasado toda esta enseñanza a las generaciones siguientes y es la obligación también de nosotros. Y si a ellos como nación les sucedió eso, nosotros lo podemos aplicar en nuestras familias. Nosotros estamos perseverando en la palabra y enseñando a nuestros hijos a perseverar, a tener temor de Dios. ¿De dónde nos ha sacado el Señor? Mire, algo que cuando leemos las Sagradas Escrituras vemos muy repetidamente. Yo soy el Señor tu Dios, cuando el Señor le hablaba a Israel. Yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, donde estabas esclavo. Siempre recordando la redención, ese momento de redención. Pues así debemos de ser nosotros, recordar de dónde nos ha sacado el Señor. Y nosotros debemos entonces, esa palabra que recibimos, recibirla con compromiso y recibirla con decisión a obedecerla y recibirla siempre teniendo temor de Dios y creyéndole a Dios que lo que Dios dice es verdad. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando vemos la palabra del Señor y vemos que han pasado ya más de 2000 años, quizás muchos utilizados quizás por la oscuridad, por el enemigo de Dios, por el diablo, empiezan a hablar, es que siempre han dicho lo mismo y nada ha pasado. Pues sobre esto habló el apóstol Pedro en una de sus cartas y decía que era por la misericordia, la paciencia que Dios ha tenido de nosotros. Pero la palabra de Dios se cumple en el tiempo indicado por el Señor. Así que debemos nosotros siempre tener claro que el cambio debe ser verdadero y definitivo en nuestras vidas. Ese cambio debe ser real, debe ser evidente. No debe ser un cambio que se dé basado en emociones. Cuando al salir después de una congregación cristiana y decir, ay, todo estuvo tan bonito, todo esto, no.
No es si estuvo bonito, si estuvo muy hermoso, si la alabanza fue esplendorosa, no. Lo importante es la palabra de Dios afectó mi vida y la recibo con toda humildad para cambiar mi estilo de vida. Allí la palabra de Dios y allí la presencia de Dios está actuando. Lo otro no es solo afectación de las emociones. Y al final, ¿qué pasó con la palabra de Dios? Se la llevó el diablo como la palabra que cayó en pedregales o que cayó a la orilla del camino. Porque la que cayó a la orilla del camino se la lleva el diablo. La que cayó en pedregales se seca porque no tiene raíz. Y la que cae entre espinos, esos afanes, todo aquello que estorba, no permite que crezca. Pero nosotros debemos de ser una tierra preparada por el Señor, en la cual permite que la palabra fluya conforme a su santa voluntad. Y entonces aquí en el libro de Nahum, en la profecía de Nahum, el Señor en el versículo 2 dice, el Señor es Dios celoso y vengador, el Señor es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para con sus enemigos. ¿Quiénes son los enemigos de Dios? Aquellos que rechazan a Dios. Esos son los enemigos de Dios. Recordemos que en el Nuevo Testamento la palabra de Dios en el libro de Romanos nos dice que nosotros éramos enemigos de Dios. ¿Y cómo pasamos a dejar de ser sus enemigos? Cuando en nosotros, le creímos a Él a través de Jesucristo, que Cristo es el Hijo Santo del Dios viviente y que Él nos reconcilió consigo mismo. El mismo Dios hizo todo para que estuviéramos delante de Él. Entonces, si estamos creyéndole al Señor, es porque estamos verdaderamente perseverando en su palabra. Pero si no, Él tiene indignación con aquellos que rechazan y principalmente con aquellos que rechazan la enseñanza de la salvación por gracia que se nos ha dado a través de Jesucristo. Es un regalo de la salvación. Y puede que en el momento mucha gente la esté menospreciando, como mucha gente menospreció en el tiempo de Nínive, los habitantes, esta profecía última de Dios a través del profeta Nahum. La destrucción les llegó. Y algo que es bien interesante, cuando Nahum profetiza, desde el momento que él profetiza desde Judá hasta el momento en que se cumple la destrucción de Nínive, pasan muchos años. Algunos historiadores bíblicos dicen que puede haber pasado más o menos 50 años. Y ese es por eso decimos que puede ser el enemigo de la verdadera fe el pasar del tiempo. Y si nosotros ponemos nuestra mirada en el mundo, que el mundo no está cambiando, nos podemos desanimar, pero es porque tenemos un acercamiento incorrecto a la palabra de Dios, porque el mundo no va a cambiar, el mundo va de mal en peor. El Señor nos está mandando a que nosotros seamos fieles y proclamemos fielmente su palabra, y a eso estamos llamados todos. Entonces, el Señor que es tardo, versículo 3, el Señor es tardo para la ira y grande en poder, y aquí hay algo que es muy importante, y no tendrá por inocente al culpable. El Señor es tardo en la ira y grande en poder. ¿Por qué? Por su misericordia. Mire, aún en estos tiempos, como fue en el tiempo de Nínive, después de que la palabra de Dios fue dicha, no fue el castigo inmediato. Aún así ellos tuvieron la oportunidad de arrepentirse como lo había hecho una generación anterior de ellos. Pues así nosotros hoy tenemos la oportunidad del arrepentimiento. Nosotros tenemos la oportunidad de arrepentirnos y enseñarle a las personas lo importante que es el verdadero arrepentimiento. Y ese arrepentimiento tiene que ser verdadero y definitivo. ¿Por qué el énfasis? Porque sabemos que de momento podemos decir, sí, Señor, te pido perdón. Yo soy un pecador, he hecho esto y esto malo. Pero no lleva o no conlleva esa declaración, ese deseo de darle una vuelta completa a su estilo de vida, a su manera de vivir y cambiar y seguir ahora por el camino que el Señor ha trazado. Recordemos que el arrepentimiento lleva implícito el voltear 180 grados. Si iba para aquel lado, ahora voy para aquel lado. Totalmente contrario al mundo, avanzo hacia la plenitud del encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Ese es el verdadero arrepentimiento. Y por eso dice que el Señor es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Y aquí tenemos que ser muy claros. El Señor, dentro de los atributos, tantos atributos que tiene el Señor, sabemos que es un Dios de amor, sí. Sabemos que es un Dios misericordioso, sí, pero también sabemos que es un Dios que ejecuta justicia.
Él es un Dios justo y no dejará al culpable, no lo dejará como si fuese inocente. Es decir, no va a declarar, no va a dejar simplemente, no, bueno, pasemos la página y lo que hicieron de aquí en adelante ya queda atrás, ahora compórtense, no manejen bien. No, todo pecado tiene que tener su castigo porque Dios es justo y es santo. Es decir, todo pecado, y me gustó mucho esta expresión de un comentarista bíblico, dice, todo pecado tiene que ser pagado o en el infierno o en la cruz. ¿Dónde queremos que sean pagados nuestros pecados? Si es en el infierno, cada persona pagará por sus propios pecados allí. Si es en la cruz, Cristo pagó por nuestros pecados. ¿Los pecados de quiénes? De nosotros los creyentes. Los que creemos definitivamente en esa obra del Hijo soberano del Dios Todopoderoso, si creemos que Él, siendo justo y sin pecado, murió por nosotros allí, cargando nuestros pecados y nuestras enfermedades, entonces allí quedaron ya clavados nuestras transgresiones. El pecado se paga, o se paga en el infierno después del gran juicio, del gran trono blanco, el juicio final como le conocemos, o hoy por fe declararlo creyéndole a Jesucristo que Él pagó en la cruz del Calvario. Pero no podemos tener ese doble ánimo de declararlo simplemente y pensar que sí, bueno, es que yo ya comprendí eso, Jesucristo murió en la cruz, pero no hay evidencia de eso en nuestras vidas, ese nuevo nacimiento, ese querer cambiar nuestra manera de vivir, saber, comprender de dónde nos ha sacado el Señor, de dónde nos ha librado, es que nos ha librado ya y definitivamente y por siempre del infierno, si somos verdaderamente creyentes. Los que no crean, allí van a estar tristemente, cuando delante del Señor vean que su palabra es verdad, ha sido verdad y será siempre verdad, y que todo lo que Él predijo o dijo anticipadamente se cumplirá. Así le sucedió a los de Nínive. Y por eso Él dice, el Señor marcha en la tempestad y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies. Que todos aquellos eventos que para nosotros delante de nosotros son maravillosos, como una tempestad, por ejemplo, o un torbellino, esos grandes vientos, esos ciclones que conocemos en estos tiempos, todas aquellas situaciones que suceden en el mar, todo aquello que para nosotros es indetenible porque nadie lo puede detener, el Señor sí lo hace. Y está diciendo, Él allí obra, es decir, Él tiene el gobierno, la soberanía, el dominio, el control de todas esas situaciones. Cuando hay un huracán que destruye ciudades enteras, el Señor tiene el gobierno sobre eso. Y lo que está diciendo es, miren, si el Señor gobierna con todo eso, ¿quién podrá detenerlo? ¿Quién podrá detener su santa decisión y sus justos juicios? Porque todo lo que el Señor hace todo lo que Él hace es santo y justo. Todo, absolutamente todo. Y nosotros debemos siempre estar allí, listos y disponibles. ¿Para qué? Para obedecerle. Él amenaza el mar y lo seca, lo hace secar y agosta todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Es decir, Él tiene la soberanía y el control de todas las cosas. ¿Y quién puede permanecer delante de Él? Mirémoslo en el versículo 6. ¿Quién permanecerá delante de su ira y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. ¿Quién puede permanecer delante del Señor? ¿Quién puede resistirse a su voluntad? ¿Quién puede resistirse a enfrentar, a negarse a recibir el castigo que ya ha sido predeterminado para los no creyentes? ¿Quién puede decir? Y sobre esto es que hace el énfasis el profeta. Porque ¿qué hacían? En aquel tiempo Asiria eran demasiados soldados, demasiadas personas que por eso conquistaban los reinos a los que se enfrentaban. Tenían gran poderío en armas y caballos. Eran fuertes y valientes en su concepción de personas. Pero aún así, ninguno podría estar delante del Señor en el ardor de su ira. Él, el Señor, el Dios Todopoderoso, iba a ejecutar ese castigo. Y entonces podría uno pensar, pero
Pero ¿por qué es ese Dios tan duro si nos han enseñado que Dios es amor, que Dios es un Dios de amor? Sí, Dios es bueno y eso es lo que nos dice el versículo 7. Dios es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Y aquí está la gran diferencia. Él es bueno, claro, es uno de sus atributos. Gracias a Dios porque Él es bueno. Pero repito, ser bueno significa que todo pecado tiene su castigo. No es un juez que se pueda sobornar, no es un juez que se pueda influenciar, que se pueda comprar. Él es un Dios juez justo y sabe que quien merece el castigo debe recibir el castigo, no como sucede en nuestra sociedad. No, Él es un Dios bueno y por eso Él es fortaleza en el día de la angustia y Él conoce a los que en Él confían. Siempre, por causa de buscar y esforzarnos en ser fiel, podemos tener angustias, podemos tener dificultades, pero debemos de creerle a Dios. Y si le creemos a Dios, sabemos que Él es nuestra fortaleza y que Él siempre nos va a acompañar y no nos va a dejar caer más allá de lo que podemos soportar. Y Él conoce a los que en Él confían. ¿Y qué significa que Él conoce a los que en Él confían? Que Él conoce verdaderamente, no solo en cantidad, es decir, estos son los que confían en mí, sino que de una manera personal conoce la intimidad de cada persona. Él conoce cómo es esa relación. Es una identificación, pero también una relación. ¿Cómo nos estamos relacionando con el Señor? Él sabe si nuestra relación con Él es verdadera. Sabe si nuestra relación con Él está en el día a día estudiando juiciosamente su palabra. Él sabe si nuestra fe está fluctuando, si estamos a veces siendo creyentes y a veces no. Él sabe si Él sabe nuestra confianza hasta dónde va. Si mientras estamos bien somos los mejores para confiar en Él, pero cuando tenemos dificultades perdemos fácilmente la esperanza. Él conoce todo y conoce hasta lo más íntimo y secreto de cada uno de nosotros. Y por eso Él dice, y es la certeza que podemos tener nosotros en Él, que Él es un Dios justo y que nadie recibirá más allá de lo que merece. De eso se trata la justicia. El Señor es bueno y su fortaleza es la que nos protege. Su fortaleza es la que nos permite estar siempre delante de Él. Y entonces viene el Señor y les enfrenta directamente con esta palabra. Y dice, versículo 9, ¿qué pensáis contra el Señor? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Y uno dice, no tomará venganza 2 veces. Claro, porque con la primera vez cumplirá todo el castigo. Es decir, no hay una segunda oportunidad. La oportunidad que tenemos hoy nosotros, los creyentes, es Jesucristo y no hay un plan B. No hay otro intermediario. Muchos piensan equivocadamente, erradamente, que van a llegar al cielo por ser devotos de María y no es por eso que van a ser salvados. Muchos dicen que son fieles a uno u otro apóstol y no es por eso, mucho menos aquellos que basan en idolatrías su fe, porque hacen grandes altares, porque hacen grandes desfiles. No, no, solamente, y es la única opción y la única oportunidad por tener una fe sincera y verdadera en Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Lo otro no es bíblico y por lo tanto debemos desecharlo. Nuestra fe debe ser sincera. Y quizás hoy, como en los tiempos de Nahum, muchos no crean las palabras que nos enseña la Biblia, pero es palabra de Dios y es creerle a Dios. No es creerle a los hombres, no es creerle a una religión, no es creerle a una tradición, no, es creerle a Dios. Y es lo que Dios ha determinado para nosotros como plan de salvación. Es allí donde debemos concentrarnos. Por eso el cambio debe ser verdadero y definitivo y debe tener todos estos elementos que hemos enunciado. La invitación es para que ya dejemos siempre y por siempre de dejar de estar creyendo las filosofías de este mundo y las cosas que dice uno u otra persona, sino que le creamos al Dios Todopoderoso.
Versículo 12. Así ha dicho el Señor, aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados, y Él pasará. Bastante te ha afligido, no te afligiré ya más. Así ha dicho el Señor. Recordemos que es cuando encontramos oráculo del Señor, o así ha dicho el Señor, o profecía del Señor, es palabra directamente y completamente de Dios, como lo es toda la Biblia. Dice entonces, así ha dicho el Señor, aunque reposo tengan y sean tantos. Miren, ¿qué pasaba con el pueblo de los asirios, con Nínive? Eran muchos y tenían reposo porque no había quien los atacara, no había quien se enfrentara a ellos y quien los destruyera. Pues el Señor lo haría. Y por eso Él dice, serán talados y Él pasará, ese reinado pasará, sería totalmente y bastantemente afligidos. Históricamente sabemos lo que pasó con este pueblo y sabemos que los medopersas en una especie de unión con Nabucodonosor eh, o con los babilonios, ellos destruyeron a esta nación, ellos desaparecieron totalmente como nación. Y lo que ellos hicieron con el pueblo de Israel, porque el Señor estaba dándole un consuelo a Israel, Nahum significa consuelo o consolador, y por eso la profecía se dio desde Judá, es decir, el pueblo que ya no tenía esperanza como lo era Israel, el Señor le está diciendo, ustedes serán vengados por el Señor, el mismo Señor cobrará venganza del el exceso de maldad y de crueldad que este pueblo tuvo contra el pueblo de Dios. Esto mismo entonces le pasó a ellos como pueblo. Fueron cruelmente destruidos y fueron desaparecidos, eliminados como nación. Al final de los tiempos, todo esto que la profecía nos dicen se consumará. Muchas de esas profecías ya se cumplieron, pero ojo, importante, faltan otras tantas por cumplirse. Y entre ellas falta que Jesucristo venga por su iglesia y luego que vengan la gran tribulación. Y después de la gran tribulación, el juicio del gran trono blanco. ¿Para qué? Para mandar allí a todos los incrédulos y a todos los que no le creyeron a Dios. Y vemos entonces que el Señor hizo todo primero en su soberanía. Él es totalmente soberano, Él puede hacer lo que a bien quiere. Y lo hace todo dentro de sus atributos, porque Él es santo, Él es todopoderoso, y de esto nos habla esta profecía. Nos habla de su divina providencia. Él tiene el poder y la soberanía para decidir y hacer cuanto Él quiera hacer. Y que es un Dios justo, que paga y da la retribución justa a cada persona conforme a lo que merece. Y saben, después de uno escuchar todo lo que el profeta les dice, llama mucho la atención al terminar esta profecía en el capítulo 3. Son solamente 3 capítulos, invitamos para que la lean y podamos cada uno independientemente estudiar y profundizar más. En el último versículo, el versículo 19, ¿qué es lo que encuentra el Señor? Dice, no hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque sobre quién no pasó contundentemente tu maldad. Repito, sobre quién no pasó continuamente tu maldad. Es decir, el Señor está diciendo, miren, después de todos los anuncios, después de todas las profecías, después de todo lo que se ha mostrado, ustedes no quisieron creer. Y entonces uno piensa acá, ¿cuándo llega ese momento para cada persona? ¿En qué momento termina la gracia o deja de ser la gracia disponible para que una persona la reciba? Mire, todos tenemos oportunidad de recibir la gracia hasta el justo instante antes de la muerte de cada persona. Hasta ahí
Hasta ahí llega el momento de la oportunidad de recibir ese regalo de la salvación. Es en ese momento donde ha terminado. Y el Señor dirá, y le dirá a muchos, es incurable, ya no te hay nada que hacer, ya no hay otra oportunidad, no hay nada más que hacer contigo. Y esto desmorona aquella filosofía humana, porque no es bíblica, de lo que conocemos y hemos escuchado como el purgatorio. Es que la persona muere, entonces va a un lugar eh, indefinido, donde va a pagar eh, con su suplicio, va a pagar sus pecados y luego de un tiempo allí saldrá al reino de los cielos. Entonces, ¿de qué sirve la cruz de Cristo y la muerte redentora del Mesías? Eso es pisotear la palabra de Dios, decir eso es pisotear la obra de Jesucristo. El purgatorio no es bíblico, no existe en la palabra de Dios como doctrina sana y verdadera del Señor Dios Todopoderoso. Es incurable, realmente el que rechace definitivamente la gracia no tiene cura, no tiene salvación, y sobre esto les está hablando Dios a esta nación. No hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable. Recordemos que el Señor se llevó todos nuestros pecados, todas nuestras heridas, todas nuestras enfermedades. Por eso nosotros somos curados, porque Él pagó nuestros pecados. Entonces podemos ir cerrando todo lo que es como conclusión de lo que hemos recibido el día de hoy. Este versículo termina diciendo, allí en el versículo 19, sobre quién no pasó continuamente tu maldad. Es decir, dice que los otros pueblos se alegraban o se alegraron históricamente, ellos se alegraron porque esta nación cruel había sido destruida. Pues llegará el momento en que el pecado será destruido para siempre. Llegará un momento en que Jesucristo para siempre quite la maldad de este mundo. Y esto sucederá, repito, después de la gran tribulación y después de que se ejecute y se cumpla todo lo que ha de suceder en el juicio del gran trono blanco, el gran juicio final. Entonces vamos concluyendo y recordemos que el cambio debe ser verdadero y definitivo. No nos puede suceder, no podemos pensar nosotros como sucedió con Nínive. Por un momento, por algún tiempo recibieron la palabra de Dios, le creyeron a Dios, pero luego se desviaron. Nuestro cambio debe ser verdadero, definitivo, y el estilo de vida de nosotros así lo debe demostrar. No debemos sentir gozo, ni placer, ni alegría por las cosas del mundo, ni compartir con ellas, sino esforzarnos en vivir para nuestro Dios. Segundo, Dios es un Dios justo. El Señor todo pecado lo va a castigar. Y lo va a castigar en el infierno o en la cruz de Jesucristo, en el cuerpo, en la persona de Jesucristo. Y no es que vaya a haber un segundo sacrificio, ya el sacrificio fue uno y definitivo, lo hemos aprendido a través de la carta de los Hebreos. Es un sacrificio último y definitivo, y realmente único, valedero. Quien no acepte ese es porque está recibiendo, está clamando, está aceptando el castigo, el pago en el infierno. Así que debemos de tener eso claro también para nosotros. Todo pecado tiene que ser pagado. Dios no dejará, no tomará al impío o al pecador, no lo dejará sin castigo. No lo tomará como inocente, nos dice la palabra de Dios. Y por último, rechazar la palabra de Dios, rechazar la profecía y principalmente rechazar el regalo de la salvación por medio de la fe en Jesucristo es menospreciar la misericordia de Dios. Es menospreciar es no creerle a su palabra, en saber que todo esto que está escrito en la Biblia se ha de cumplir como se cumplió. No inmediatamente en esta oportunidad para Nínive. Pasaron más de 50 años para que se cumpliese lo que había dicho el profeta. Y así, aunque veamos pasar los años y todavía no llegue el juicio de Dios, este vendrá. ¿Y hasta cuándo tenemos tiempo nosotros? Hoy es el día de la salvación. No esperemos para mañana. No sabemos cómo seremos quitados de este mundo. Puede que muchas personas a través de una enfermedad y una larga espera en sufrimiento
en un hospital tengan la oportunidad, pero hay otras personas y no sabemos ni el día ni la hora ninguno en que pueden ser quitadas o podemos ser quitados en un instante. Entonces no podemos esperar para arrepentirnos el último día, sino que haya una convicción sincera y verdadera para honrar a nuestro Dios. Entonces recordemos, el cambio debe ser verdadero y definitivo. Amén y amén.